Hola, hola chicas, muy buenas tardes para ustedes, espero estén muy bien. El día de hoy tenemos temas varios, tenemos temas referentes al cambio de fase que está bien próxima, ¿no? Vamos a cambiar de fase, estamos iniciando un proceso un poco más enfocado en la comunicación visual y en la comunicación publicitaria en textos, entonces va a ser súper interesante como esta fase por eso. Vamos a tener una serie de actividades, ya las vamos a ver como a detalle en cronograma. Y quiero felicitar a las personas que hayan hecho la entrega de sus evidencias porque la fecha se está colocando al día. Están muy juiciosos con las entregas de evidencias atrasadas y también, digamos que vi algunos planes de marketing ya, de marketing digital y utilizan una estrategia bastante interesante, digamos que el contenido se apropió y eso está muy chévere. De pronto respondiendo a algunas inquietudes respecto a la hora de, en que se cita esta sesión, es que pues contamos con varias fichas de diferentes tituladas que también necesitan, digamos que, atención. Está desarrollo publicitario, animación 3D y animación digital. Entonces, digamos que se organiza el horario de la forma más ecuánime posible para que pues todos tengamos acceso a los contenidos y pues una educación de calidad. ¿Listo? Voy a proceder a compartirles pantalla y apagar un momentico mi cámara. Les pido el favor de que me confirmen si están visualizando de manera correcta. Ok. Listo, se está evidenciando mi pantalla. Estoy ya en Sayuno. Sí, señora. Perfecto, muchachos. Entonces, fase de ejecución, empezamos fase de ejecución, lo que les mencionaba. En esta fase vamos a tener un apartado bien interesante en cuanto a evidencias, porque van a estar más relacionadas con la creatividad y esta parte de creación publicitaria. Entonces, vamos a ver este resultado de aprendizaje, estos dos resultados de aprendizaje, que es construir el mensaje publicitario de acuerdo con el medio y los requerimientos del brief. Ya estamos hablando de que vamos a producir esas piezas que estamos planeando y producir planes de comunicación en bocetos cumpliendo los lineamientos de diseño y la normatividad publicitaria. Con normatividad publicitaria, pues digamos que habla de las características de las plataformas en formato, en tendencia, en contenido, la parte de creación de contenidos. Y esto se compone a su vez de evidencias. La primera evidencia es el de conocimiento, es una reflexión acerca del papel del diseño gráfico y la comunicación visual. Digamos que hoy vamos a hacer una introducción a ese extenso tema, que es, como les menciono, es la parte como tal creativa de, del entorno publicitario. Esta es nuestra primera evidencia que inicia el día de hoy y finaliza el día 14. Procederemos con la evidencia de conocimiento de informe de los recursos publicitarios. Aquí vamos a ver un poco qué tipo de piezas se pueden manejar en diferentes medios, tanto en los online como en los offline. Y la parte de copy creativo. Digamos que cuando ustedes están en una agencia de publicidad, la agencia de publicidad no se le llama a la persona que hace los textos ni redactor ni editor, sino se le llama copy. Es la persona que se encarga de hacer todos estos textos, que trabaja de la mano con la parte del diseñador o del creativo visual. Luego tenemos las, ay, voy a silenciar, desactivar las notificaciones porque no me gusta que eso esté apareciendo. Vamos a tener una parte en la que vamos a idear, a plantear unos audiovisuales para la campaña. Aquí es importante que tengamos en cuenta que tanto para el diseño de piezas gráficas como para el diseño de campañas publicitarias, pues en las agencias de publicidad no le van a dar la espalda a las nuevas tecnologías y muy seguramente cuando ustedes salgan a su entorno productivo, muchas cosas se van a manejar con inteligencia artificial. De pronto alguno de ustedes ha tenido un acercamiento con las inteligencias artificiales desde la parte gráfica, creativa y audiovisual.
Personalmente, no, señora. Listo. Digamos que vamos a conocer algunas formas éticas de usarlas, porque finalmente este tipo de herramientas ayudan a que sea muy ágil el proceso publicitario. En la parte productiva tiende a ser los tiempos cortos y bastantes piezas publicitarias o digamos que como planes de comunicación bastante extensos, entonces, y los tiempos son un poco limitados. Entonces, digamos que muy seguramente las agencias ya los están implementando. Yo estuve en agencias hace muchos años y digamos que se buscaba la forma de optimizar en su tiempo las piezas para que no hubiera que, a ver, no hubiera tanto desarrollo a nivel de diseño como operación, sino que fuera un poco más automatizado. Y luego tenemos en la primera parte los bocetos de piezas gráficas. Significa que aquí ya vamos a ver como tal diseño gráfico, vamos a ver parámetros de composición, elementos de la comunicación visual y demás. Tener en cuenta que el diseño gráfico es una forma de expresión, pero es un arte formal. ¿Por qué? Digamos que el diseño, como palabra grande, cumple el objetivo de dar una resolución a través de la creatividad. Digamos que eso es una definición de muchas otras que hay. No obstante, digamos que se confunde con las artes, las finas artes y las bellas artes, porque digamos que utiliza los lenguajes que tienen las artes, la pintura, el cine, la parte audiovisual. Entonces sí es importante que nosotros desde el entorno publicitario empecemos a demarcar esas diferencias. Se nutren, se, se inspiran una de otra, pero no son en esencia lo mismo, ¿listo? Entonces, ahora sí, arrancamos con la parte del contenido. Y aquí nos vamos a centrar, digamos que el significado de las imágenes, pero también atiende a los textos audiovisuales, a los formatos de realidad aumentada, ¿verdad? O sea, significa que esto involucra los textos que son sensoriales, más allá propiamente del lenguaje escrito. Y la evidencia que vamos a ayudar a nutrir hoy con el contenido es la reflexión sobre el diseño gráfico. Vemos que realmente es una serie de preguntas. Aquí vamos a ver la guía de aprendizaje. Aquí está la actividad. Es responder una serie de preguntas teniendo en cuenta esta imagen, que es la que nos muestra la guía. Y pues se va a hacer, no se va a responder digamos que en formato texto, sino que va a ser un formato audiovisual. Van ustedes que responderlas, digamos que hablando, presentándose y demás. Eso es como el preámbulo de la actividad. Para que de pronto tengamos en cuenta de este contenido, qué sustrato podemos empezar a memorizar. Y empezamos con una frase de un fotógrafo. Yo utilizo bastantes fuentes, como les digo, el arte y el diseño gráfico y la publicidad te nutren, se inspiran, pero finalmente ese lenguaje que utilizan, pues siendo imágenes audiovisuales, tiene un sentir y un propósito. Entonces aquí hablo de Jesús Abad Colorado, no sé si quizás lo hayan escuchado, es un fotógrafo colombiano que retrata la historia de nuestro país. Necesitamos gente que ponga su ojo, su corazón y su conciencia al servicio de una sociedad que necesita ser contada, fotografiada y narrada con mucho respeto y humanidad. Entonces, esto también nos ubica éticamente a nosotros como productores de textos y esos textos que impactan a nivel social, digámoslo así, que como que esa responsabilidad que tenemos al producirlos y que eso va a tener un impacto afuera y un impacto pues a nivel masivo. Aquí vamos a ver como algunos elementos de la comunicación, los principios de la semiótica. Esta palabra viene de Grecia, pero digamos que la publicidad, todas las artes, pero la publicidad la usa mucho para contar las cosas de diferentes formas.
los tipos de mensajes visuales y algunos fundamentos de la comunicación visual. Y pues hablando un poco de Jesús Abad Colorado, en la parte izquierda ustedes pueden visualizar una de sus fotografías. Y esta fotografía tan icónica, quizás la hayan visto ustedes, es sobre las bombas nucleares que se estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Y pues es una fotografía que tiene un contexto detrás, pero que también tiene una narrativa. Entonces aquí vemos como la imagen por sí misma, sin texto, ya tiene una carga sintáctica y semiótica. Me refiero a sintáctica, que usa elementos formales como la luz, el color, la composición, la jerarquía, y semánticas, me refiero al significado, ¿sí? Vamos, esta fotografía me gustaría que de pronto alguna la interpretara. ¿Cuál de las dos? Es la de Jesús Abad Colorado, la de la niña que está viendo a través del vidrio. ¿Qué les suscita? ¿Qué les dice esa imagen? Para mí es una imagen muy inocente en medio de lo que expresa ese vidrio roto y ese orificio, ¿no? Es la inocencia de un niño que no sabe qué es lo que está ocurriendo en su entorno o si lo sabe, lo expresa en medio de su juego. Sí, digamos que está cargada de inocencia, ese plano medio. Digamos que justamente es como los niños ven la guerra, ¿sí? Desde esa óptica de la guerra, como los niños ven la guerra. Y aquí empezamos a hacer un ejercicio interesante, y es empezar a trasladar las imágenes a texto escrito, como resume esta imagen en una frase. Y esto nos va a ayudar mucho a nivel creativo, pues para el desarrollo de nuestras piezas publicitarias, ¿verdad? Porque quizás en un primer momento vamos a tener que buscar esa idea a transmitir para luego irnos a los elementos del lenguaje visual y poderlos aterrizar. Gracias por tu interpretación. Y pues aquí digamos que ampliando un poco el contexto de estas imágenes, que pues a mí me gusta denotar un poco con contexto social, vamos a visualizar este tráiler de un documental bastante interesante del trabajo de Jesús Abad Colorado. Escuchando el de video. Caín y Abel. Un hermano que mata a otro hermano. Y yo en Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel. Con cada tragedia yo de alguna manera me sentía morir. Mucha atención, a la guerrilla se toma la población de Granada en Antioquia. Y todos venían aquí jalando una bandera del movimiento de Re de Paz. Mira, una mujer vino a casarse en medio de la tragedia. Sé que perdonar es difícil, pero es necesario para reconciliarnos. Y si uno se propone, es capaz de perdonar. Que no es fácil, pero uno es capaz de perdonar. Cada colombiano tiene una historia que contar. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. De pronto, si les llama la atención, pueden consultar este tipo de contenido, porque
pese a que tiene un contexto histórico, político, tiene un discurso obviamente artístico, porque el medio es la fotografía, sí que revela mucho el impacto que tienen las imágenes, que hoy día se ha vuelto una sobrecarga. Todo el tiempo estamos bombardeados de contenido visual y audiovisual. Y allí es donde a nivel ético nos debemos plantear como profesionales si vamos a hacer contenido de masa o contenido de valor. Entonces hay que nutrirse de otras fuentes como para no perder esa perspectiva, ¿listo? Cual sea la que ustedes elijan. Y pues vemos imágenes que pueden transmitir posturas de género, o vemos desde la fotografía, por ejemplo, Henri Cartier-Bresson fue un fotógrafo que comenzó como tal el reportaje callejero. Él empezó a hacerlo en contexto de guerra. Viajó a África, estuvo como involucrado en una guerra civil y allí fotografiaba los incidentes. Luego pues se devuelve a Francia, que es su país de origen, y empieza a hacer reportaje callejero de sucesos que ocurren. Entonces la imagen se inmortaliza y él habla del momentum, que es justamente cuando se logra capturar la esencia de una situación, se congela en el tiempo, ¿no? Como vemos el ejemplo aquí. Entonces, todos estos artistas los cito porque pues estamos componiendo significado a través del lenguaje de la imagen. Y hay que tener en cuenta pues que eso ocurre gracias a que hay un proceso comunicativo. Volvamos a la perspectiva objetiva que tiene el diseño y la comunicación. Hay un mensaje, hay un emisor, hay un receptor, hay un código de lenguaje, hay un canal. ¿Qué pasa? Que con nuestro, digamos que hoy día la comunicación ya no es unidireccional, es bidireccional. Hay una respuesta por redes sociales, inclusive en muchas muy buenas campañas de marketing offline, se puede ver una interacción entre el receptor. Lo que pasa con este medio es que el canal se encuentra saturado porque hay demasiadas fuentes o códigos, y ahí es donde el reto del publicitario o el creativo actual se incrementa, porque debemos tratar de hacer contenido diferencial en un entorno, un ecosistema visualmente saturado. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Y viene la semiótica. La semiótica es todos esos elementos que componen un mensaje, bien sea mensaje escrito, musical, mensaje audiovisual o en este caso visual. Entonces, pues es una ciencia como tal que estudia el sistema sígnico, o sea, las lenguas, los lenguajes. Y esto permite pues un sistema de comunicación. ¿Qué lo interpola, qué lo afecta? Las reacciones que tienen esos mensajes, el mensaje mismo, la cultura o el contexto donde se emite ese mensaje, y si hay un correcto proceso de comunicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, pregunta? No, señora. Listo. Entonces vamos a empezar a desglosar esos elementos, que es el signo como tal. Objeto, fenómeno, acción que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Si ustedes ven, por ejemplo, una señal que es triangular amarilla con un signo de admiración, ustedes interpretan y ya saben que eso significa peligro. Eso es un signo. Es una representación de algo que por conocimiento común ya tiene un significado en sí mismo. Puede ser una figura, puede ser un sonido. Digamos que el signo no netamente se enfoca en lo visual, sino que también en la parte sensorial. Y aquí vemos un ejemplo muy
muy importante, y es que esta esvástica que tanto contexto y dolor a nivel humano tiene otra connotación en otra cultura. En la India este símbolo originalmente, como el que vemos aquí, significa la paz, la familia, la integridad y la unión. Pero por haber girado este signo, haber quitado, digamos que la parte circular, ya tenía otra connotación, ¿verdad? Entonces, des en cuenta cómo un signo o un elemento puede significar tantas cosas y solamente se transmite a través, pues es una imagen, no es un texto, no, es una imagen y ya tiene todo ese significado. Entonces aquí viene lo que les decía. Entonces estamos hablando de imágenes, porque cuando yo voy al museo tengo que sentarme a analizar la pintura y de pronto le atino a su descripción o no. En las bellas artes prima la expresión y justamente está libre interpretación dicha expresión. Si estamos hablando de una pintura o de una fotografía o de una escultura o una instalación, digamos que se quiere hacer indagar al visitante o digamos que al usuario sobre determinado tema, porque eso sí lo tiene muy claro el desarrollo artístico. Más la interpretación o el mensaje en sí mismo no es un fin. El mensaje es libre, lo que se plantea es una interrogación. En las artes aplicadas sí se busca una solución. En las artes aplicadas, por ejemplo, está la arquitectura. Puede ser un edificio súper creativo, súper interesante, pero si no cumple unas funciones a nivel de ingeniería, a nivel de estructura, pues el edificio se va a caer y va a ser inseguro, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia la connotación de artes aplicadas y dentro de esas artes aplicadas está el diseño y sus ramas. Como les digo, el diseño es la facultad de utilizar la creatividad y los recursos en pro de solucionar algo. Entonces, en el diseño sí se necesita, digamos que ese apartado de que se entienda. Pero para que se entienda algo, pues hay que tener un lenguaje común. ¿Y cómo es esa alfabetización visual en nuestro entorno? O sea, nuestro usuario, ¿qué tipo de contenidos consume? Y si ese tipo de contenidos que consume de pronto son los que yo como creativo publicitario genero. Muchas veces pasa que nosotros pensamos que ese público va a entender la referencia. No, yo voy a hacer una pieza publicitaria para Noravé, esas pastillas para la gripa y el dolor de garganta, y voy a utilizar a Darth Vader, el de Star Wars. ¿Será que mi público entiende la referencia? Esos son el tipo de cosas que empezamos ya a aterrizar la parte creativa. Y obviamente las imágenes poseen un lenguaje en sí mismo porque significan, son signos. Entonces aquí hay un libro que les recomiendo leer, se llama Sintaxis de la imagen, de Dodondis. Es un libro que es complejo de leer porque tiene mucha terminología, pero ayuda a entender mucho el proceso comunicativo y sobre todo pues enfocado en la parte visual. Entonces aquí nos habla. El lenguaje ocupa una posición única en el aprendizaje humano. Ha funcionado como medio de almacenamiento y transmisión de información, como vehículo para intercambio de ideas que en otro tiempo fueron perceptibles del objeto dentro de una mentalidad basada en la imagen. Lo primero que antes de escribir y generar los jeroglíficos, el ser humano empezó a representar a través de pictogramas en cuevas. Entonces sí somos muy visuales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una correlación entre lo que es el signo, esa representación sensorial de algo y su significado. Esa idea, concepto que a nivel intelectual pues se interpreta el signo, o lo que digamos es el de conocimiento común. Ustedes ven nubes negras en el cielo, ustedes dicen, no va a llover, ¿cierto? Inclusive hay personas que son muy experimentadas con el clima
y cuando hace mucho sol y hay viento, bueno, no sé, tiene como una serie de indicios, los atan y dicen va a llover en la noche y a veces pasa. Es como para dar ejemplos muy cotidianos de cómo se relacionan estos dos elementos. Entonces, dentro de esos signos o mensajes visuales existen tres categorías. El icono, y aquí es cómo se representan, sobre todo. El icono mantiene relación o semejanza con el objeto representado. Por ejemplo, la señal de cuidado, hay zona escolar, entonces vemos a unos niños, las curvas en la carretera, todos estos son iconos porque representan muy visualmente lo que es su significado. El indicio, fenómeno que permite conocer e inferir la existencia de otro, como en estos juegos policiales. Entonces no se sabe quién es el asesino, pero entonces hace una serie de pistas, indicios, que nos pueden ayudar a determinar quién es. Entonces, indicios se habla pues de que es una parte de la información. No tiene una representación literal como el icono. Y el símbolo es un elemento X, como la esvástica, pero por convención o asociación representa una idea, una convicción, una religión, como la cruz para los cristianos y católicos, ¿no? Pero este símbolo ya es más como de alfabetizar que ese símbolo significa eso. Si a nivel cultural el símbolo no representa, o sea, no hay como un conocimiento de él, pues no se va a interpretar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un símbolo, ejemplo de símbolo, ¿cierto? Acá todos interpretamos que este elemento, el macho cabrío, que podría representar en este contexto de la pintura de Goya. Satanás, ¿no? Y más porque está rodeado de mujeres, mujeres viejas, mujeres jóvenes, algunas están con el torso desnudo, entonces aquí ya nos habla de un alquilar. Esto es un indicio, esto es un fragmento de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, 1960, donde digamos que las personas que han visto la película entenderán que la escena pasa algo en la ducha. En esa época estaba toda la violencia tan literal, entonces se utilizaban muchos indicios para mostrar elementos violentos o sexuales. Y esta es la contradicción total. Esto es un cuadro de René Magritte, que aquí está en francés, pero lo que dice, esto no es una pipa. Y nos invita a reflexionar. ¿No es una pipa? ¿O sí es una pipa? ¿Sí? Digamos que esa es la postura, porque puede representarse como un icono, pero en esencia es un icono, no es el objeto que representa, o sí. Esa es como la interrogante. Fundamentos sintácticos de la comunicación visual. ¿Cómo así sintácticos? Esos elementos del lenguaje, así como yo uso comas, mayúsculas después de un punto, punto seguido, punto de aparte, el lenguaje visual tiene también una forma de escribirse. Y estos son los elementos. Existe el equilibrio y su opuesto. El ser humano tiende a buscar el equilibrio, pues por cuestión de gravedad. Entonces, cuando ve una imagen que está totalmente equilibrada, siente tranquilidad. Pero si está desequilibrada, se siente inestable, se siente preocupada. Y aquí vemos ejemplos visuales. Digamos, aquí hay equilibrio porque hay simetría también, los elementos son simétricos. Y aquí hay cierta sensación de gravedad, percibimos que los otros elementos se van a caer, pero al mismo tiempo nos genera como una sensación de búsqueda de estabilidad por la distribución de los elementos. La tensión es una energía visual, netamente es cómo se percibe, pero es básicamente como cuando usted se siente así, como cuando uno tiene un globo y lo oprime bastante, que uno siente como ese momento previo de la explosión, así se puede traducir a nivel visual. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos de unas obras que generan bastante tensión. Esta porque, digamos que
traspasa el plano bidimensional de la pintura y se vuelve un objeto escultórico y a la vez una instalación. Y esta porque la figura humana está totalmente distorsionada, entonces esa tensión se puede generar cuando se distorsiona la realidad, cuando se generan conflictos visuales entre, digamos, entre el medio 2D y el medio 3D. Nivelización y aguzamiento significa que cuando yo ubico las cosas en mi lienzo, tienen un significado. Si yo coloco este elemento en la parte superior, se siente liviano, pero si yo lo coloco en la parte inferior, se va a sentir más pesado. Son convenciones gráficas, son formas en las que podemos empezar a pensar las piezas. Si ustedes ya tienen un concepto, entonces van a tener que remitirse a estos elementos para saber cómo comunicar mejor el mensaje a nivel visual. Y aquí vemos un ejemplo. Digamos que este plano es de Requiem por un sueño. También, digamos que utilizo mucho audiovisual también como referencia. Y vemos que el plano no está recto. Los personajes, digamos, no están verticales, están en diagonal. Están de forma simétrica, pero tienen cabos. Entonces esto también nos genera cierta tensión. Ahora este personaje. Sería muy distinto si el plano lo hubieran dejado acá el personaje en la parte izquierda y hubieran dejado todo espacio en blanco, pero lo que queremos es hacer sentir solitario, oprimido al personaje. Entonces lo vamos a ubicar en esta sección de la imagen. A eso se hace referencia en la nivelación y aguzamiento. Significa que en donde yo coloco un elemento respecto a otros, va a significar algo distinto. Acá vemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Miren todos estos elementos que son muchísimos más grandes en escala y pues generan líneas visuales que nos están generando conflicto con este otro elemento, ¿no? Lo que les hablaba, es importante entender también cómo se lee. Hay países en Oriente que leen de derecha a izquierda. Nosotros por convención leemos de izquierda a derecha. Entonces va a ser el primer movimiento que van a hacer nuestros ojos al mirar un elemento visual, texto o digamos que una lectura como tal. Entonces hay que tener en cuenta eso porque nosotros podemos también modificarlo. Si hay un elemento más grande acá, o con un color mucho más llamativo. Entonces vamos a romper esta regla y vamos a hacer que ese elemento sea el que primero vea a nuestro espectador. En ese caso estamos hablando de la jerarquía. Como vemos aquí, por ejemplo, digamos que este elemento está ascendiendo y esto nos crea como esa tensión de ascender. Y aquí, por ejemplo, el horizonte está mucho más abajo en el plano fotográfico, entonces nos hace sentir que estos personajes y estos vehículos los oprime el ambiente. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta para componer visualmente. Si hay elementos agrupados o separados, también se genera tensión, ¿sí? Digamos, aquí casi no hay tensión porque prácticamente están juntos, pero entre menos próximos estén los elementos va a generar mayor tensión. Ahora, si hay un elemento en solitario, pues no va a generar tensión. Y aquí vemos lo que pasa cuando se utiliza la agrupación de elementos, ¿no? Piezas ya publicitarias. Entonces, todo esto transmite el insight de Coca-Cola. ¿Cuál es el insight de Coca-Cola, chicas? Felicidad. Ajá, digamos que es lo que vende la experiencia de felicidad. Y aquí pues nos está hablando que el fútbol, y digamos que en forma contraforma, nos está desglosando qué continente se refiere. Inclusive el texto acá puede estar hasta sobrar, o digamos que el título del copy, porque la imagen ya lo dice. Eso también hay que empezar a analizar, muchachos. El tema de la imagen y el texto, que no sean redundantes. Este es un ejemplo de positivo o negativo. Hablamos de positivo a la figura principal y negativo al fondo, a lo que lo rodea. Entonces dice asociación con elementos gráficos que contengan el interés y la atención en la composición. Significa que, digamos, aquí el espacio está en positivo porque el punto es negro y el fondo es blanco. Pero aquí el punto está en negativo
porque digamos que no se trata de color, sino que pareciera que el fondo está luchando con ese punto, ¿no? Entonces aquí se genera tensión. Aquí vemos otros ejemplos de piezas, ¿no? Que no necesitan texto pues para comunicar su mensaje. No sé si ustedes han visto Kidman, que se llaman esas películas, que utilizan mucho el recurso de la sombrilla y es una cosa de espías. Entonces, quienes tienen ese contexto identifican de una vez la imagen. Quienes no, pues dicen, ah, no, es como una sombrilla de un hombre. Y aquí, pues digamos que habla de una nota musical y una puerta. Entonces, la música es la puerta hacia la luz. Todos estos elementos que les hablo visuales se usan pues a través de un concepto creativo. Y viene este tema, la retórica. La retórica es eso, pasar de un sentido literal a un sentido más poético. Ustedes pueden decir una cosa de muchas maneras. Tú puedes decir, digamos que en poesía, tienes unos ojos bonitos, o puedes decir, tienes los ojos tan profundos e intensos como la marea del océano. Y en esencia están diciendo lo mismo, pero son diferentes formas de usar el lenguaje. Lo mismo pasa con las imágenes. Entonces tengan en cuenta estas dos palabritas, denotativo y connotativo. ¿Qué es denotativo? Lo literal. Es la primera percepción que tiene digamos que descifrar el mensaje. Y lo connotativo ya requiere más interpretación. Casi que todas las obras artísticas están escritas en este código connotativo. Y muchas de las piezas publicitarias que vemos pues están en este código, en este sentido. Ejemplo, yo estoy vendiendo un producto de belleza, un skincare, y le coloco la foto del producto, está iluminado y el precio. Eso es muy denotativo. Pues estoy vendiendo un producto, ¿no? Pero connotativo sería, por ejemplo, que en lugar del producto, digamos que la persona se está haciendo una mascarilla con hierbas. Ah, ok, es un producto muy natural y bueno para la piel. Eso ya es más connotativo. Y vemos aquí un ejemplo. Es la carátula de un libro. Enemigo del pueblo. Dice, ahora acá hay la foto de un río, acá la foto del autor. No me está diciendo mucho más que es un libro que va a hablar de una situación en un pueblo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo interpreto esa imagen? Aquí vemos como la portada un poco más trabajada. Está utilizando un grifo y a su vez está utilizando una pistola. Algo tiene que ver con el agua. O sea, el agua es la asesina. Ah, o sea que el agua es la enemiga del pueblo. Sí, ya empezábamos a deducir más cosas. Entonces, esto es otro nivel de comunicación. Y llegamos a la evidencia, chicas. Aquí les van a hacer una serie de preguntas respecto a esta imagen. ¿Sí? Esta imagen publicitaria, que tiene bastantes elementos. ¿Sí? Y digamos que acá, entre otras preguntas, les hacen. Desde el punto de vista personal, ¿cuál es el producto estrella de la fotografía? Es decir, ¿cuál de los dos productos está vendiendo el anuncio? Ah, ¿será la salsa de tomate o será la salchicha? Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas porque en esencia esto es una pieza de carácter connotativo. Está utilizando lo que veremos la próxima sesión, que se llama figuras retóricas. Está utilizando otras formas de enviar el mensaje, ¿cierto? De pronto acá nos dice, o la salchicha es muy rica, o la crema, o la salsa de tomate es muy rica. Pero y en ese caso, ¿cómo lo digo? ¿De qué manera lo digo? Es nuestro reto ahorita que estamos aprendiendo a leer imágenes, entender cuál es el concepto creativo detrás de la pieza. Voy a volverme un poquito a los ejemplos de la presentación. Creo que los publicitarios empiezan acá. Entonces, aquí por ejemplo, Coca-Cola utiliza la agrupación de sus elementos, la transformación en escala sobre un fondo
bastante sencillo su color de marca y pues ellos utilizan mucho la botella porque ya se volvió un icono dentro de su lenguaje de marca y utiliza pues estos recursos para transmitir una imagen muy directa, ¿no? Esto es una sonrisa. Entonces, fíjense que a pesar de que no hay mucho texto, nos está mostrando con estas facultades comunicacionales justamente un mensaje más elaborado, más poético. ¿Sí? Si tomas muchas Coca-Colas, vas a ganarte una sonrisa y sonreír está asociado con la felicidad. Entonces, esos son el tipo de análisis que ya debemos empezar a hacer con nuestras imágenes, no solamente con las imágenes en el campo publicitario, en el campo audiovisual, en el campo literario. Digamos que estas formas de escribir vienen de la literatura. Lo que pasa es que son lenguajes que se transpolan al arte, a la comunicación visual. Entonces es importante que empecemos a ver las imágenes y empecemos a tratar de desglosar esos componentes que están detrás, ¿sí? A nivel gráfico y visual, pues vamos a tener ya sesiones específicas para realizar piezas en software, aunque como les digo, hay cierto pánico en el mundo de... Creo que ya se está como superando un poquito ese peldaño, pero cuando el mundo del diseño se enteró, no solamente del publicitario, sino del diseño en general, se enteró que con una inteligencia artificial podía hacer una imagen, pues digamos que fue bastante temeroso, porque hay algo que ya puede hacer mi trabajo, pero hay que entender que el contexto no se da, o digamos que un cliente, por ejemplo, un cliente puede entrar a usar una IA, claro que sí, pero no tiene lenguaje para usar o hacer una pieza que comunique a su público de manera efectiva. Allí es donde se vuelve una herramienta y no se vuelve el creador, la inteligencia artificial. Porque si yo no tengo claro el concepto que quiero transmitir, la paleta de colores que voy a usar, qué recursos a nivel de comunicación visual voy a ejecutar, pues no voy a hacer una pieza efectiva para mi público. Y va a ser como esas piezas del montón, que uno mira, escrolea, pasa y ya. O sea, hoy día se puede pautar en internet, puede tener mucho alcance, pero sí, digamos que a nivel creativo no me está ofreciendo nada, pues estamos haciendo la publicidad típica del montón. Y más si de pronto yo no integro mis medios y no tengo claro cuál es mi insight o concepto creativo. Entonces hay que tener en cuenta eso. No sé si tuvieron la oportunidad de visualizar el referente que les envié hoy en el boletín informativo de Pepsi. Sí, señora, sí, sí lo visualicé. Ok. Y ahí utilizaron un insight muy claro. Siempre nos ponen a elegir entre o tomas Coca-Cola o tomas Pepsi, pero nunca las dos. Y ahí habla como qué pasa si se eligen las dos. Y habla del competidor de una manera muy creativa y es un ataque directo porque no necesita poner Coca-Cola para entender que estamos hablando de ese competidor. Pero justamente estos conceptos pueden hacerlos con IA, las piezas, los videos, pero si estos conceptos no son creativos en esencia y no tienen un conocimiento de estos fundamentos detrás, pues se vuelve algo del montón. Como pasa, por ejemplo, Pero ahí es donde, Dime. perdón, instructora, pero ahí es donde entra a jugar mucho la parte creativa, incluyendo la parte emocional, que digo que la inteligencia artificial mm, pueda que cree unas imágenes y una publicidad súper excelente en tiempos cortos, pero no creo que alcance a tocar esa sensibilidad del cliente o de la persona a la que le estamos publicitando o a la que queremos llegar.
Puede que ahorita no. Puede que en unos años se pula el algoritmo y empiece como a entender la complejidad de la emoción humana. Pero si hay algo que tienes razón y es que es un operario. La inteligencia es un operario. Es como decirle, digamos que dentro de la gama del diseño hay diferentes, en el diseño publicitario hay diferentes creativos. Voy a enfocarme en el creativo gráfico. Dentro del creativo gráfico hay diferentes niveles. El creativo gráfico, que es operario junior, como le dicen en la industria, se dedica a replicar, tiene el conocimiento técnico para hacer esto. O sea, en el software, en el programa y para el arte finalización, que me refiero a cuando las piezas van a diferentes canales, bien sean digitales o impresos, sabe cómo hacerlo, pero todavía no tiene la experticia de generar el concepto para hacer la pieza. Eso es una IA. Si tú no le escribes el prompt correcto a la IA, pues no te va a dar un resultado gráfico interesante o al menos lo que buscas. Entonces, no temáis, amigos míos, porque la IA no nos va a quitar el trabajo todavía. Lo que sí debemos ser conscientes es que se usa, y si se usa es porque optimiza tiempos, pero no hay que darle la labor de pensar porque esa es la labor tuya como creativo. El buscar el concepto de marketing, de marca, el de entender de pronto lo que dices, la parte emocional, cómo conecto y empatizo con mi público y a través de qué medios y lenguajes lo hago, ¿sí? Si yo no tengo eso claro, pues me va a sacar cualquier cosa, como pasó con Estudio Ghibli. Yo no sé si esta semana se dieron cuenta que con ChatGPT estaban generando, la gente subía su fotografía y todo lo volvía como el estilo de Estudio Ghibli. No sé si por ahí se enteraron o lo usaron también. Estuvo bien Sí, que viralizado. de hecho hay una polémica por el contraste de gasto de Ah, agua con respecto a la edición de cada imagen. sí, porque es que para usar la IA, digamos que ese tipo de contenido generativo como lo es. Una cosa es hacer un texto para la IA y otra cosa muy distinta es hacer una imagen. Pues obviamente va a gastar mucho más energía y va a gastar mucha más agua. Y pues como eso se viralizó, pues, o sea, digamos que como no lo vemos cerca, no vemos el impacto que causa. Más también iba a hablar un poco del contexto artístico. Allá Miyazaki se puso súper furioso porque estaban utilizando sin motivo alguno la estética del estudio. ¿Sabes? Ah, es que se ve bonito y yo quiero estar en ese estilo y ya. Pero ahí es a lo que voy. Son imágenes que, ay, tan chévere. Y se crean y en una semana se olvidaron. Pasaron a ser una tendencia y esa tendencia ya nadie habla. Y estamos en una época en la que eso ocurre mucho, porque estamos educando personas que a nivel de entretenimiento tienen un consumo, un nivel de dopamina muy alto por una respuesta inmediata. Entonces, hay que entender que ese es el público, pero hay que también entender que hay que hacer las cosas de otra manera, porque entonces entramos en esa dinámica de generar contenido que pasa desapercibido y demás. Entonces ese es el reto creativo hoy, que es un mundo que está saturado con imágenes, entonces que esas imágenes que comunican algo con sentido o no. ¿Listo? Entonces retomo, chicas. ¿Tienen alguna duda respecto a la evidencia como tal? No, señora. No, es como van a tener una serie de preguntas aquí en la guía de aprendizaje y es dar respuesta a esas preguntas. La pieza gráfica expuesta no tiene texto, sin embargo el contexto es muy evidente. Por tal se debe expresar un listado de palabras, los atributos que la fotografía exalta. A lo que les decía, todo discurso visual está acompañado, así no tenga el texto literalmente escrito en la imagen, pero tiene conceptos detrás.
Entonces eso es lo que debemos empezar a identificar y empezar a aterrizar. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba trabajando como creativa, yo trabajé para un banco, pero no trabajaba para el banco acá en Colombia, sino para Centroamérica. Y ellos estaban con una campaña de seguros. Y era para compra de seguros de vivienda y para compra de seguros de auto. Y con el copy, uno generalmente trabaja en duplas, que es el copy creativo, o sea, que es la persona que como que genera el insight, el concepto, la parte escrita, y el creativo visual o gráfico, en ese caso era yo. Y nosotros aterrizamos ese concepto con películas de terror. Entonces, era como no compres la boleta a el huracán o el terremoto. Bueno, digamos que era una campaña digital por email, y a nosotros nos pareció la locura y qué concepto tan bacano y todo, pero era para un público más millennial. Resulta que la campaña estaba enfocada para un público un poco mayor y de pronto no le iba a parecer tan grato el chiste. Obviamente tuvo evoluciones. Entonces ahí también hay que entender que pese a que seamos creativos, también debemos entender que hay un público que va a decodificar ese mensaje. Y cuento esta anécdota, pues para que tengan en cuenta que ustedes tienen un público muy específico y que ese público tiene una forma de hablar y una forma de leer a las marcas. Entonces hay que analizar eso, pues para sus futuras piezas. ¿Listo, chicas? Creo que hasta hoy está el contenido. La próxima sesión vamos a ahondar un poquito en cómo vamos a describir esos recursos textuales para traducirlos en imágenes y pues vamos a empezar con una introducción como a esas piezas publicitarias que se manejan, cómo se llaman, en qué medios se exponen, porque pues evidentemente están los banners, yo los conocía como link apps, creo que ya cambiarían el nombre, que son como estos contenidos en video, están los reels, las histories, los carruseles, los posts, en fin, digamos que a nivel digital hay varias piezas, pero las reconocemos un poco más, de pronto la parte impresa, si debamos como hacer un recorderis de esas piezas, eso nos vamos a enfocar en eso. ¿Listo, chicas? Si de pronto no tienen comentarios o preguntas, pues ya, daríamos por finalizada la sesión. ¿Dudas? Instructora, Dime. una pregunta. ¿Esta fase de ejecución vamos a continuar trabajando sobre la MIPIM? Sí, claro, todo el proyecto formativo. Sí, digamos, todo lo que tú Vale. haces de actividades de la que Brian nos decía, hola Brian, perdón que yo estaba hablando chicas, pero no había visto que tú estás. Entonces, todos, y chicos y chicas. Esa sonrisa parece tenerosa desde lejitos. Yo pensé que era una película de terror. Bueno, es que también el rojo tiene esa connotación, fíjate, tuviste otra lectura, eso está bien. No, vale, Ginette, sí. También habla de la esperanza a través de la guerra. Los niños son esperanza, es verdad. La fotografía narraba eso. Recuerden que todas las evidencias que ustedes hacen las hacen basadas en un proyecto formativo, porque eso es la metodología SENA. Entonces, el SENA nos enseña formación para el trabajo. ¿Qué significa eso? Que pues ustedes les van a dar tareas reales en un entorno real sobre una situación real. Y nosotros tratamos en escena de emular esas situaciones. Entonces, digamos que esta actividad es un poco más de reflexión para adquisición de conocimientos, pero la próxima, que es un informe de piezas creativas, publicitarias que ustedes van a crear, las hacen sobre MyPyme. Que el boceto de la pieza, ya con estos conceptos de diseño y comunicación visual, es sobre MyPyme. Que las piezas audiovisuales que voy a plantear son sobre MyPyme. ¿Listo? Entonces todo se trabaja con ese proyecto formativo de principio a fin. ¿Vale, María? Sí, señora, gracias. Listo, chicos.
Entonces, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo martes, la misma hora y por el mismo canal. Estén muy bien. Feliz noche, instructora, muchas gracias. Vale, con gusto. Si me escribe.